Buenas noches, Buenas noches. jóvenes, adultos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Ya, el objetivo de esta clase. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los tipos de gobierno? Sí, Las formas de gobierno. Estuvimos viendo unos gráficos y todo eso, pero lo vimos así como una pincelada. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una comparación con material concreto. Te traje boletas de mi casa, así que no se burlen. Y cosas de internet. Ya. El objetivo de la clase es organizar y analizar críticamente la información en base a la estadística e intereses utilizando tablas, gráficos, como lo que estoy mencionando acá, gráficos de barra y circulares, medidas de tendencia central y comunicar la información obtenida. ¿Ya? La meta de la clase es comparar con diversas estrategias, o sea, con este material, los cambios que ha tenido los gobiernos, ¿ya? Porque aquí hay de varias fechas, entonces vamos a ir comparando. Y entonces, en base a esto, vamos a hacer el trabajo, ¿ya? Ya. Necesito que formen... No, y si teníamos que proyectar eso. Ah, ya. ¿Se puede proyectar? Ya. Tomás, ¿tú me podrías ayudar ahí a aprender el data, porfa? Vamos a ver dos videos. ¿El video más repetido? ¿Qué? Ay, cualquiera. Primero vamos a ver los videos y después vamos a hacer nuestro análisis, ¿ya? Estamos. George. Por vías especiales a nuestra universidad. También existe una finalidad de ingreso a la autónoma, además de la admisión central. ¿Y por qué no? ¿No para arriba? ¿Vida en el ¿Y ahí hay una cosa desenchufada? ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es... Te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es la estadística, así que pon mucha atención. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de la obtención, organización, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos con el fin de explicar y predecir algún fenómeno. Es la ciencia de los datos y su razón principal de ser es ayudarnos a comprender mejor los hechos partiendo de la información que nos puede aportar mediante el análisis de datos. Nuestros ancestros del 3000 a.C. utilizaban la estadística para juntar información que necesitaba su gobierno sobre la agricultura y el comercio. Se tiene evidencia que en el antiguo Egipto recolectaban datos sobre la agricultura y años después el Imperio Romano comenzó a contar su población llevando registros de los nacimientos y muertes. Para la Edad Media no hubo grandes avances en esta disciplina, solo se recurría al conteo y registro de datos, pero en la Edad Moderna se realizó el primer censo estadístico moderno en países europeos, que le sirvió de base para calcular la primera tabla de probabilidades de edades. En el siglo XX, la estadística se hizo más compleja, pues aparecieron varios personajes que se les conocía como estadistas, que aportaron fórmulas y cálculos, llevándola de la obtención y registro al análisis e interpretación de datos. Fue entonces biología, física, mecánica, finanzas, marketing, entre otras, hacen uso de ella. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Hola alumnos, vamos a ver un poco de historia de la estadística. En primer lugar, la palabra viene del latín status, que significa estado o situación.
porque la función principal del gobierno del Estado es establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas. La palabra la acuñó Godofredo Eichemund en el 1760. Fue él quien decidió que se llamaría estadística. Pero claro, es difícil saber los inicios de la estadística porque siempre ha habido indicios. Por ejemplo, se usaban símbolos y marcas en las cuevas para indicar el número de personas o los animales. En la isla de Cerdeña hay monumentos prehistóricos que pertenecen a los murales, donde aparecen grabados unos símbolos que se cree que indican un recuento de la caza. Los babilonios, en el 3000 a.C., usaban pequeñas tablillas de arcilla para indicar el género vendido. En el 3050 a.C., mucho antes de las pirámides, los faraones de Egipto recopilaron datos sobre la población y la riqueza del país. Tal era su devoción por tener un recuento de todo que incluso tenían una diosa Tafnet, la diosa de los libros y las cuentas. En el antiguo Israel encontramos el libro de los números, donde aparecen datos estadísticos obtenidos en 2 recuentos de la población hebrea. Fueron los griegos, sobre el año 594 a.C., quienes elaboraron censos con fines tributarios, sociales y militares. Pero sin duda los romanos fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que cada 5 años hacían censos de la población. Los funcionarios debían anotar los nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar recuentos periódicos de animales y la riqueza de las tierras conquistadas. En el 762, Carlomagno ordenó un registro de sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. En el 1066, Guillermo el Conquistador ordenó un catastro, que se puede considerar el primero de Europa. Fue John Grant quien en el 1662 publicó el primer trabajo estadístico sobre población con observaciones políticas y naturales, y donde escribe las cifras de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres entre el 1604 y el 1661. En el siglo XIX la estadística da un gran salto y avanza. Son Galton y Pearson los que consideramos los padres de la estadística moderna, ya que en ellos se vemos el paso de la estadística descriptiva a lo que llamamos inferencia estadística. Cabe destacar a Florence Nightingale, enfermera durante años en el hospital del ordenador. Venga, espero que te haya quedado claro, pero si tienes dudas no te preocupes, mañana en clase.